Primera mirada del día a la isla de La Palma, que hoy estrena este nuevo tramo de carretera construida sobre las coladas del volcán. Un tasacorte con Puerto Naos, y es algo diferente, la otra abierta en esa nueva zona, la que une la laguna y las Norias, que está permitiendo tráfico desde hace ya un año. Enseguida vamos a este punto. ¿Qué tal? Buenos días. Hasta el gobierno de Estados Unidos ha querido sumarse a la condena contra los insultos racistas contra Vinicius, mientras aquí el mundo del fútbol quiere demostrar que no es racista, a través de pancartas y manifestaciones de apoyo a Vinicius, tras ese tsunami informativo de los insultos racistas recibidos por el jugador. Esta vez sí parece que el campeonato con más seguidores en nuestro país ha decidido tomar parte contra estos comportamientos injustificables. Ojalá sirva este ejemplo para que los espectadores entendamos que un estadio no es una barra libre para insultar. Bueno, pues la esperanza está en que la rápida reacción policial y la condena unánime de prácticamente todas las instituciones futbolísticas logren frenar la crisis de reputación que empañaba al fútbol español y prácticamente el país entero. Hoy veremos cómo desde proyectos locales en distintos ámbitos, los más cercanos, hay iniciativas que buscan acabar con estos comportamientos intolerantes a los que lamentablemente parecíamos habernos acostumbrado con la única excusa de que se producían en los estadios de fútbol, donde insultar al parecer está bien visto. Pero déjenos empezar aquí en las islas. La primera imagen del programa hoy la tenemos en la isla de La Palma con la inauguración de esa nueva carretera que hemos visto en un momento. Ahí está nuestro compañero Javier Hernández. ¿Qué tal, Javier? ¿Ya se ha abierto al público esta carretera? Así es, aproximadamente una hora, a las 10 de la mañana se abría esta carretera de la costa hasta que une el barrio de San Borondón en Puerto Naos, la zona de San Borondón en Tasacorte con la zona de Puerto Naos ya en los llanos de Aridane. Es una vía fundamental para poder mejorar la circulación. Esta vía además se encuentra asfaltada, se ha utilizado un betún especial, el que además se ha podido aprovechar el material que expulsó el volcán durante aquellos 3 meses. Así se ha hecho y así se ha conseguido pues equilibrar de tal manera el suelo que evidentemente pues está facilitando ya el tráfico de vehículos rodados prácticamente perfecto, y que ha facilitado, como decimos, desde las 10 de la mañana ya este tránsito de vehículos. Muchos han sido los que están pasando por esta zona durante la jornada. Son 3,9 kilómetros de carretera y que cuenta además con un viaducto de 243 metros para salvaguardar suelo agrícola como este que estamos viendo, y que, como ven en la imagen, pues separa ese océano verde de ese mar negro que provocaron las coladas. La campaña electoral a nivel nacional está marcada por los supuestos casos de compra de votos en 2 ciudades distintas. En Mojácar, en Almería, se ha detenido a 7 personas, entre ellas 2 candidatos socialistas. Uno de ellos ha sido suspendido de militancia y el otro no está afiliado al partido. Desde el PSOE aseguran que si sus 2 integrantes son elegidos concejales no formarán parte del grupo municipal. Bueno, este caso en Mojácar se suma al de Melilla, donde han sido detenidas ya 10 personas también por supuesta compra de votos. El presidente de la ciudad autónoma ha cesado al consejero detenido implicado en esta supuesta estafa en el voto por correo. Un consejero que pertenece al partido Coalición por Melilla, que forma parte de ese gobierno municipal. Bueno, y sobre algo que ha ocurrido en nuestro país se ha referido, como decíamos antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Just say that I saw the chants directed at Vinicius Jr. They were obviously Lo añadido bien, Vinicius Jr. Bueno, pues se ha sumado a las condenas internacionales a los insultos racistas recibidos por el jugador de fútbol brasileño. Ha dicho que la administración Biden condena el racismo en todo el país y en todo el mundo donde quiera que se produzca, incluido el deporte. Ya ven, hasta el gobierno estadounidense tiene que ver con este asunto. Un asunto que sigue todavía copando titulares, una polémica que ha traspasado fronteras. Ayer se detuvo a 2 personas por colgar un muñeco de Vinicius en un puente en el mes de enero.
ya están libres con orden de alejamiento por un delito de odio, pero también se detuvo a otras 7 personas, en este caso por los insultos en Mestalla, en el campo del Valencia. Horas después de esas detenciones, el presidente de la Liga, Javier Tebas, pedía públicamente disculpas al jugador y a todos los brasileños. Todos aquellos que ya han entendido que eso ha sido un error por la forma, por el tiempo, que no era mi intención, pues tengo que pedir disculpas. Tebas da marcha atrás y pide disculpas. El presidente de la Liga reconoce estar arrepentido por sus mensajes a Vinicius a través de Twitter, pero eso no quiere decir que lo que queremos decir es que nosotros hemos luchado, y yo creo que hasta Vinicius no lo ha reconocido. O sea, no podemos hacer más. siempre hay un pero, malentendido o no, los ataques al jugador brasileño del Real Madrid se han convertido en una cuestión de Estado, hasta el punto de que la ONU también se ha pronunciado. Racial abuse faced once again by Real Madrid football player Vinicius. El jefe de Derechos Humanos ha condenado los insultos a Vinicius y pide a los organizadores de eventos deportivos que pongan en marcha estrategias para evitar el racismo en el deporte. Desde España, el gobierno dice que el ministro de Justicia de Brasil aplaudía públicamente, incluso en su cuenta Twitter, la rápida acción tanto de la policía como de los jueces españoles. Y mientras, el Bernabéu cierra filas con su delantero estrella. La grada volvió a mostrarle su apoyo en su lucha contra el racismo. El jugador brasileño recibió el calor de la afición y de sus compañeros, que lucieron orgullosos el dorsal número 20 antes de comenzar el partido. Bueno, pero hay iniciativas que trabajan ya desde hace tiempo en lograr una mayor tolerancia en el mundo del deporte. Noemí García Arjona es profesora de Ciencias del Deporte de la Universidad de Rennes, en Francia, y participante del proyecto SCORE, un proyecto de la Comisión Europea para luchar contra la intolerancia en el deporte. ¿Qué tal, Noemí? Buenos días. Buenos días a vosotros, gracias por la invitación. No, gracias a usted por su tiempo. Cuéntenos primero en qué consiste SCORE, el programa en el que usted participa, ¿qué metodología utiliza? Claro, pues mira, SCORE es un programa, es el acrónimo para hablar de las ciudades europeas que se oponen al racismo, y efectivamente es un consorcio de ciudades y de iniciativas locales. Está el Ayuntamiento de Bilbao, de Sabadell, hay 6 países, estamos nosotros en Francia con la universidad, pero también hay compañeros de Austria, de Grecia, de Irlanda, de Suecia, y lo que busca este consorcio de ciudades es realmente localizar, identificar las actividades que se realizan a nivel local. Sabemos que la lucha contra el racismo, contra la discriminación, no solo pasa, y efectivamente tiene el eco de Vinicius que vosotros acabáis de decir, por supuesto, pero todo esto pasa a nivel local. Está pasando en nuestros clubes, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, ¿no? Entonces, ¿qué busca SCORE? Básicamente hay 2 objetivos. Analizar cómo podemos promover el deporte como una herramienta de integración de personas migrantes, minorías, refugiados, demandantes de asilo, y también buscar respuestas para prevenir el racismo y la discriminación. Entonces, ahora mismo estamos justo en una fase de análisis de la Universidad de Rennes, que ha hecho un estudio a nivel europeo, buscando precisamente qué es lo que funciona mejor, qué son las metodologías que nos permiten pues, llevar a cabo iniciativas, utilizar el deporte precisamente para integrar, qué es lo que más eficaz, con qué público o a quién nos dirigimos, ¿no? Claro. Pero para ver nuevas etapas, seminarios locales, sensibilización, buenas prácticas. Lo que queremos realmente y lo que sabemos que funciona desde la universidad, pero también desde la base de la experiencia local, son actividades e iniciativas a largo plazo. Que no sea solo el bombo y platillo que aparece ahora también en los medios, sino que se consolida a largo plazo. La paradoja, Noemí, es que, claro, el fútbol es probablemente uno de los espacios donde más distinción, más convivencia de razas distintas se produce. No hay más que ver la plantilla de cualquier equipo. ¿Esto no debería ser una garantía para la integración, para acabar con cualquier conducta racista?
No necesariamente, quiero decir, la presencia de distintas razas dentro del deporte no quiere decir que nos entendamos o que nos conozcamos unos a otros, ¿no? Y depende también de cada deporte. Yo creo que también ahora también se está hablando mucho del fútbol como si fuera el problema, y el fútbol en sí no es nada malo. Quiero decir, es el deporte o la actividad física, depende también, eso es muy eurocentrista. Habéis hablado de Estados Unidos, y en Estados Unidos sobre todo es fútbol americano o baloncesto, donde están pasando también estos, y donde empieza a haber también líderes africanos, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, pues es el vehículo perfecto de transmisión de valores, depende realmente de lo que hagamos con él, ¿no? Pero claro, el fútbol en Europa tiene ese impacto económico, tiene esa fuerza también mediática que haga que Vinicius, a ser el primero, y ha tenido la audacia también de decir basta, pero muchas veces pues, los jugadores no han podido hacerlo porque si se para el partido pues hay muchas repercusiones para su propio club y también para pues, para los espectadores. Pero estamos en otra situación, ahora ya hay que decir basta, es la era del Black Lives Matter, ya no vale cualquier cosa. Antes se tiraban plátanos en los estadios y había impunidad cero, pero ya no. Ya, yo creo que ha marcado realmente un antes y un después. Quizá, no sé si estará de acuerdo, esto se añade otro problema, y es que de alguna manera entendemos que uno cuando llega a un estadio puede insultar, hay barra libre para el insulto y para comportamiento que en absoluto tendríamos fuera de este espacio. Eso es interesante porque uno no se convierte en racista cuando pasa a la grada, ¿no? Y no se sienta y dice, ya soy racista. Claro. La grada tiene esa connotación de anonimato que uno no tendría cuando se encuentra su panadero que es árabe. No, ese es el punto. Y todavía más, ahora ya tenemos medios de detección para saber, y esto ha pasado en Mestalla, para saber quién ha cometido el delito, ¿no? Pero incluso más grave está siendo, por ejemplo, todo el racismo en línea de redes sociales. Acuérdense, por ejemplo, de la Euro 2021, cuando falló el penalti el jugador inglés racializado y tuvo que cerrar sus cuentas de Twitter porque fue insultado de manera gravísima, ¿no? Quiero decir que, bueno, el racismo como tal y esa parte de anonimato y de gran espectáculo, de vehículo de pulsiones, que es el fútbol, en nuestro caso, pero también en otros deportes o el deporte, esto no lo hacemos necesariamente en nuestro día a día, ¿no? Pero esto, por supuesto, no quiere decir que no se tenga que atajar en todos los ámbitos de la sociedad, en la cultura, en la vivienda, en el acceso a vivienda, en el acceso a la educación, en miles de cosas, ¿no? Bueno, pues Noemí, mucho éxito con este proyecto, Score, que está permitiendo o que está trabajando por lo menos desde la base para acabar con este tipo de comportamientos. Todo el éxito del mundo. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, gracias. Bueno, y vamos a hablar también del ataque en territorio ruso de supuestos combatientes rusos contrarios al presidente Vladimir Putin, que ha supuesto un masazo moral para su gobierno, que acusa el golpe. Moscú advierte de que responderá con extrema dureza si continúan las incursiones en territorio. Ya ven, los invasores se ofenden porque les invadan a ellos. El Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión de la Libertad de Rusia se atribuyen el asalto a Belgorod. Las dos milicias pro-ucranianas contrarias al Kremlin avisan además a Moscú. Nuestros planes futuros son ingresar en nuevos territorios de la Federación Rusa. En un par de días nos verán nuevamente en ese lado, advierte el comandante del Cuerpo de Voluntarios Rusos. Este guerrillero asegura que la operación ya está en curso y consta de diferentes fases. Ante esas posibles futuras incursiones en territorio ruso, el ministro de Defensa advierte a los paramilitares. Seguiremos respondiendo a tales acciones de los militantes ucranianos de manera rápida y extremadamente dura, afirma Sergei Soyuz. Durante su declaración se proyectan en las pantallas imágenes de vehículos americanos en territorio ruso, lo que, según el Kremlin, prueba la creciente participación de Occidente en el conflicto. Sin embargo, uno de los líderes de los combatientes contrarios a Putin asegura que esos vehículos fueron capturados por los propios rusos en Bakhmut y que ese equipo puede también comprarse en el mercado negro.
Y nuevo toque de atención del jefe de los mercenarios del grupo Wagner a Moscú. Avisa del riesgo en Rusia de una revolución contra Putin si no se toma en serio la guerra. Además ha criticado a las élites por continuar su vida de lujos mientras miles de jóvenes mueren en el frente. Prigozhin, que ya saben que va por libre hace tiempo, ha admitido el fracaso de la campaña militar rusa al considerar que no se han conseguido los objetivos del Kremlin. Por cierto, que el grupo Wagner ha comenzado a retirar sus fuerzas de Bakhmut, entregándolas al ejército ruso tras su conquista el pasado fin de semana. Y Rusia ha lanzado su enésimo ataque sobre la capital ucraniana. Las defensas aéreas volvieron a mostrar su efectividad, logrando interceptar todos los artefactos rusos antes de que llegaran a su objetivo. En total, 36 drones kamikazes destruidos. Casa África celebra hoy el Día de África, que conmemora la creación de la Unión Africana, en la que se integran 55 estados, 55 países. Miren, ahora mismo esta imagen en directo nos muestra la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebra la inauguración de una nueva edición de la exposición Enseñar África, una muestra de los trabajos elaborados por el alumnado de los 47 centros que han participado en este proyecto educativo del mismo nombre, en este curso. Imagen en directo de esta exposición que pueden ir a visitar hoy mismo. Sobre África hablaba ayer Naciones Unidas, que expresaba su preocupación sobre la situación en Sudán, pese a que en los últimos días las noticias que nos llegan es que el alto en fuego, en vigor desde el lunes, está manteniéndose. En cualquier caso, el alto comisionado ha dicho que la situación en este país es muy grave, que se está atacando la vida de civiles y se ha disparado además la violencia sexual en este conflicto, en este país que comenzó hace casi un mes. Buscamos la última hora sobre este conflicto con Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, parecía que llegaban buenas noticias, o por lo menos esperanzadoras, ¿no? Con ese alto el fuego que aparentemente se sigue manteniendo. ¿Cuáles son las noticias que tienes tú? Sí, efectivamente, parecía que teníamos buenas noticias, pero en las últimas horas, desgraciadamente, parece que se han vuelto a intensificar los ataques y las escaramuzas entre los dos bandos enfrentados en esta guerra absolutamente sin sentido, ¿no? Entre dos generales que luchan por el poder. Las últimas noticias que tenemos es que ayer miércoles un avión del ejército sudanés fue derribado en la ciudad de Omdurman, muy cerquita de Jartum, y que ha habido una respuesta por parte del ejército y que en otras ciudades, como en la región de Kordofán o en Darfur, en el Jeneina, en Salingay, etcétera, se han producido nuevos enfrentamientos, con lo cual vemos como una vez más este alto el fuego que se había firmado en Jeddah, en Arabia Saudí, y que parecía que tenía muchas posibilidades de llegar al menos a cumplirse la semana de tregua, se ha vuelto a romper y así lo están notificando en las últimas horas los enviados, tanto saudíes como estadounidenses, que son los que más han apostado porque se alcanzara esta tregua. Bueno, por lo menos está habiendo esa presión, ¿no? Para que ambas partes, ambos generales, por lo menos se intenten sentarse a dialogar en un momento dado. Sí, yo creo que los intentos diplomáticos por parte de numerosos actores están siendo constantes. La Unión Africana, Estados Unidos, como decía, el Reino Unido, los países árabes están tratando de mediar para que se alcance al menos un alto el fuego que permita a los civiles que todavía quedan atrapados en ciudades como Jartum, como la capital, puedan salir, que haya un corredor humanitario que permita llevar ayuda a todas estas personas. Pero desgraciadamente vemos que una y otra vez estas treguas se rompen, que los enfrentamientos continúan y que la situación, como comentabas al principio, ¿no? En Naciones Unidas lo ha alertado, la situación es muy complicada, con saqueos, pillajes, destrucción de infraestructura y, como decías, violaciones a mujeres que se están produciendo y que de las que ya empezamos a recibir informes y testimonios en numerosos puntos del país. Bueno, es noticia también ese punto en el que te encuentras, Pepe, en Senegal, porque ya lo comentábamos la semana pasada, se están viendo momentos de mucha tensión que afectan a la estabilidad de este país, porque, bueno, en principio el actual presidente parece que se quiere presentar
a un tercer mandato, algo que prohíbe la Constitución de ese país. ¿Sigue en ese empeño o desde el gobierno han bajado balones respecto a este asunto? No, la verdad es que la situación está, digamos, adquiriendo unos tintes cada vez más peligrosos, porque, por un lado, como dices, el presidente Macky Sall baraja presentarse a un tercer mandato en las elecciones de febrero del año que viene, y por otro lado tenemos a un líder opositor, Ousmane Sonko, que está en franca rebeldía, en franca desobediencia civil. Se celebró esta semana un juicio en contra de él por una presunta violación. Le acusa una chica, una joven. Él dice que todo es mentira y que es un intento de eliminarle de la carrera presidencial, pero no se presentó al juicio y se encuentra desde hace unos días en Ziguinchor, en el sur del país. Pero lo más preocupante es que ha anunciado, precisamente ayer por la noche, ha anunciado lo que llama la Caravana de la Libertad, que va a volver a Dakar rodeado de miles de seguidores, en un intento de meter todavía más presión y de plantear un auténtico desafío al Estado. No se presentó al juicio, con lo cual está en desobediencia y podría ser detenido, y ahora mismo hay una situación que podría ser explosiva y que se va a desarrollar probablemente a lo largo de la semana que viene. Bueno, algo que nadie desea en uno de los estados, hay que decirlo, con mayor estabilidad en este continente, en África. Pepe, gracias por atendernos, buenos días. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, y terminamos precisamente este recorrido por África con noticias positivas de nuevo en este directo que les estamos ofreciendo, esta imagen en directo desde Casa África. Hoy se celebra el Día de África y aquí vemos precisamente los actos que están teniendo lugar, aparte de la exposición que les hemos mostrado, esta intervención para recordar, como pueden observar en esos carteles, que África vive. 11:26 de la mañana. Ya sabe Donald Trump el nombre de otra de las personas que le va a disputar la candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Ron DeSantis ha hecho oficial su candidatura a la presidencia de este país. El republicano utilizó las redes sociales para presentar la campaña, pero el tiro tecnológico le salió por la culata. Van a verlo. Julia Riera tiene los detalles desde Washington. Ya es oficial, hay un nuevo aspirante presidencial en el Partido Republicano. Se trata del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien presentó este miércoles los documentos necesarios para formalizar su candidatura y anunció a través de Twitter sus aspiraciones para llegar a la Casa Blanca. En un video publicado en esa red social en el que aparece caminando hacia una bandera estadounidense, DeSantis dice que hace falta el coraje para dirigir y la fuerza para ganar. Estaba previsto que DeSantis diese más detalles sobre su candidatura a través de Twitter en una conversación con su principal accionista, Elon Musk, pero el audio falló en varias ocasiones. Un sondeo de la cadena estadounidense CNN señala que un 53% de los votantes republicanos seguirían votando a Trump frente a un 26% que votaría a DeSantis. Trump y DeSantis mantuvieron una buena relación en el pasado, pero en este momento el expresidente Donald Trump lo ha atacado en varias ocasiones a través de las redes sociales y de entrevistas. Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Pero algo no funciona bien en un país donde es más fácil prohibir los libros que las armas. Vean por qué lo digo. Ayer la portavoz de la Casa Blanca tuvo que intervenir contra la prohibición de libros en su país. When you ban a book, you are censoring. It limits American freedom. Prohibir un libro ataca la libertad de los americanos. Debemos estar en contra de la prohibición de libros. De este tema ya les hemos hablado en el programa. Se refiere a la creciente prohibición de libros en muchas bibliotecas de ese país. Prohibiciones auspiciadas por grupos de presión que no permiten determinada literatura que no casa con su ideología. La Asociación de Libreros de Estados Unidos ha dado un dato. En marzo se prohibieron el doble de libros respecto al año anterior. Los libros se prohíben y no pasa nada, pero justo ayer se cumplía un año de la matanza en la escuela infantil de Uvalde, donde fallecieron 19 niños y 2 profesores. En todo este tiempo ni siquiera se ha podido impedir que los menores de 21 años tengan prohibido el acceso a armas de gran calibre. La propuesta existe, pero no hay fecha para debatirla y el gobernador de Texas ya ha dicho que está en contra.
Lo dicho, armas sí, libros no. Bueno, y en Colombia viven con intensidad la búsqueda de los niños desaparecidos en la selva tras un accidente aéreo. Ocurrió el 1 de mayo, pero sigue habiendo esperanzas de encontrarlos con vida porque las autoridades insisten en que han encontrado restos de comida y objetos personales. Por eso son optimistas respecto al estado de los pequeños. Justo en este país, la matanza de 4 adolescentes indígenas que trataban de escapar del adiestramiento de las FARC ha provocado que el gobierno de Gustavo Petro suspenda el alto el fuego con los disidentes de esta guerrilla. El grupo armado niega su participación en los hechos y alerta de que el fin de la tregua solo va a traer más guerra y más muertes. Las fuerzas militares en Colombia reactivan la ofensiva contra las disidencias. El presidente Gustavo Petro ordenó el cese del alto al fuego contra las FARC tras el asesinato de 4 menores que intentaban escapar del grupo armado. Reanudar las operaciones militares contra estos grupos debe estar encaminado principalmente a establecer control territorial y proteger a la población civil. Un informe de las agencias de inteligencia en Colombia da cuenta de las ocasiones en las que el Estado Mayor Central ha violado el alto al fuego. Estos datos se traducen en un total de 33 asesinatos en lo que llevamos de año, 29 de civiles, 2 militares y 2 policías. 8 meses duró lo que yo creo que finalmente está haciendo el gobierno. Y no es buscar el fin de la violencia, sino que al final es pausar la violencia. Los actos violentos no han tardado en regresar a las calles, también en Buenaventura, que fue el primer experimento urbano del gobierno para el cese al fuego entre las bandas criminales. La prueba de tregua en esta región está en crisis. En las últimas 48 horas, el conflicto deja 3 muertos y 6 heridos. Es mucho más que retroceder porque es un nuevo sufrimiento que puede llegar a ser todavía más fuerte de los que se ha vivido. Otras 3 personas han sido asesinadas en el barrio Santander del municipio de Tibú en un ataque terrorista con explosivos. Los propios vecinos brindaron ayuda a los heridos que fueron trasladados a los centros sanitarios. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro rechazó el acto terrorista y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. En esta zona del país atentan las FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. El plan de paz queda ahora en el aire con el fin de la tregua que buscaba llegar a acuerdos con los 5 grupos armados que operan en el país. Bueno, vamos a profundizar un poco en este asunto. Lo hacemos con Yurelkis Arrieta Gómez. Es defensora de los derechos de las mujeres y de las niñas, constructora de paz en Montes de María, en Colombia, y que se encuentra estos días aquí en las islas, concretamente en Tenerife. Yurelkis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal la estamos tratando en las islas? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, pues bienvenida. Bueno, conozcamos un poco más los protagonistas y el entorno de esta situación. Estamos hablando de la guerrilla de las FARC, pero no es exactamente eso, es una escisión de la guerrilla, porque con la guerrilla en general ya se había logrado la paz, ¿verdad? Bueno, se había firmado un acuerdo de paz entre el gobierno y este grupo, pero de esas disidencias y de todo lo que han nacido nuevos grupos, los cuales tienen diversos nombres, pero siguen con el mismo modo operandi. Claro. Además, tengo entendido que operan en distintos territorios, es decir, hay una escisión en este lugar donde han sido asesinados estos 4 adolescentes, pero digamos que hay otras en distintas partes del país, ¿verdad? Sí, cada parte del país tiene un grupo armado al margen de la ley por el cual son regidos. Yurelkis, las FARC dicen que no han sido ellos, pero la opinión pública aparentemente tiene pruebas contundentes de su participación. Bueno, pueden ser o no ser, pero siempre se le aísla todas las cosas a un grupo como tal por la violencia que ha venido ejerciendo durante años. Claro, y aquí nos encontramos de nuevo con unos débiles que sufren, en este caso las personas que viven en medio de esta zona de conflicto, ¿verdad? Pues sí, no solamente los jóvenes y las niñas y las mujeres son las que sufren todas las violencias que se viven en cada parte del país por los diversos grupos armados o por las pandillas o por las inseguridades que existen, pero siempre son los jóvenes, los niños y todas las personas las que llevan más de toda esta violencia. Claro, no sé cómo lo perciben ustedes allí. En teoría se suponía que un gobierno de izquierdas tendría
por lo menos o mayor afinidad o mayor capacidad de diálogo precisamente con esta guerrilla de las FARC, pero aparentemente no está siendo así. Bueno, está todo el acuerdo de paz. Lo que falta es que es el cumplimiento de las dos partes, no solamente del gobierno, sino también de las partes garantes de este acuerdo que ya se había hecho. Y crear estos nuevos acuerdos con los nuevos grupos también y mirar a ver qué es lo que piensan o lo que deparan para esta sesión de paz y cesar el fuego. Yurelkis, usted ha venido a hablar también, evidentemente, de los derechos de las mujeres, es activista en este asunto en su país, constructora de paz en Montes de María. ¿Cómo está la situación que viene a describir en su país? Me imagino que también va a depender mucho de la zona de la que estemos hablando, ¿verdad? Sí, depende mucho de la zona de la que estamos hablando. En mi caso, los Montes de María, donde existimos lideresas que trabajamos por la paz, por la conciliación del diálogo, por evitar que estos patrones de violencia se sigan sufriendo a través de las mujeres, a través de las niñas, a través de las violencias que no son denunciadas, como la violencia sexual, que es una de las mayores violencias que han sufrido en el marco del conflicto armado las mujeres y las niñas y que no es visibilizado, que solamente es visibilizado las armas, los muertos, pero no es visibilizado lo que atrofia a las mujeres, lo que golpea a las mujeres en todos estos círculos de violencia, que las mujeres son ultrajadas, asesinadas, violadas, y de eso no se habla. Se habla de las armas, se habla de los muertos, pero no se habla de las secuencias y de las mujeres que están siendo marcadas debido a las violencias sexuales que sufren por estos grupos. Bueno, pues ahí está usted precisamente para dar voz y para dar protagonismo a todas estas víctimas. Yurelkis, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, vamos con el repaso meteorológico del día y comenzamos con un tifón que da miedo y da vértigo también. Emilia, ¿qué tal? Buenos días. Arriba. Buenos días, Roberto. Sí, un tifón porque estamos hablando del Pacífico Occidental, un tifón que se llama Mawar y que se ha ido desarrollando y que ayer por la tarde entraba en una isla, pequeña isla, ahí lo vemos con ese ojo bien definido, una pequeña isla que se llama Guam y que pertenece a Estados Unidos. Bueno, pues el tifón ya ha pasado por la isla, entraba ayer por la tarde y esta mañana con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, equivale a una categoría 5 de huracanes en la escala de Saffir-Simpson. Al final no ha hecho tanto daño como el que se esperaba. De hecho, Estados Unidos ha enviado barcos y suministros por si acaso pasaba más de lo que tenía que pasar, pero al final efectivamente no ha hecho tanto daño, no ha habido que lamentar daños personales, sí daños materiales, pero desde luego llama la atención a vista de satélite ese ojo de huracán pasando por esa zona. El último que les visitó fue en 1964, se llamaba Karen, así que imagínate si hacía tiempo que no pasaban por allí. Y de ahí nos vamos a ir directamente hasta Girona, porque fíjate, esta imagen ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas. La granizada que cayó ayer en Cataluña, ahí la tenemos, en Sant Hilari. Que no es solo agua, es agua con granizo. Es agua con granizo. La imagen es de Carmen Saurina y bueno, pues al parecer unos turistas iban en ese vehículo y desconociendo mucho la zona y desde luego sin precaución alguna, se adentraron hasta quedarse atrapados. Al final tuvo que venir una pala, como estábamos viendo, para poder socorrerlos. Lo cierto es que han aprovechado los bomberos esta incidencia para advertir de que cuando vean una zona así, por favor, no se metan en esas ramblas porque se pueden quedar, como estos coches también que estamos viendo, atrapados no solo por el agua, sino por el hielo. 60 litros por metro cuadrado cayeron. No fue demasiado, pero sí que cayó en forma de granizo y eso pues obstaculiza un poquito más. Y de esta imagen nos vamos a ir a México. Fíjate, pendientes estamos del Popocatépetl, y te digo estas dos formas de decirlo porque hasta en Ecuador han hecho una encuesta de cómo se dice el nombre del volcán. Es como un trabalengua. Sí, bueno, lo cierto es que todos estamos acostumbrados a decir Popocatépetl y se dice Popocatépetl con el acento en la E. O también se puede llamar Popo o Don Goyo, como se le conoce. Don Goyo. Don Goyo mejor. Así nos ahorramos este quebradero de cabeza. Lo cierto es que ha empezado a aumentar su actividad, está en fase de alerta 3, en fase amarilla, ha caído ceniza y la ceniza, fíjate, de las desgracias surge una oportunidad porque los agricultores la aprovechan para sembrar la ceniza en poca cantidad
cantidad puede servir de nutriente, en mucha cantidad puede asfixiar a la planta. Bueno, pues la han utilizado de nutriente y hasta descarchado para los vasos de cerveza en algunos hoteles. Fíjate qué capacidad de ingenio tienen para aprovechar lo que está cayendo del cielo. Lo cierto, y fuera de bromas ya, es que el volcán está muy activo en las últimas horas. Se han emitido órdenes de evacuación porque fíjate que habría 70.000 personas a las que habría que evacuar. Hay que estar muy pendientes de todo lo que sucede. Porque es un volcán muy peligroso. A irse. Y es que lo rodean 25 millones de personas y tiene una radiación de 100 kilómetros. Así que muy pendientes de todo lo que venga desde México con este volcán. Mucha gente que no quiere irse porque simplemente no tienen tampoco a dónde ir, con lo cual es natural esa resistencia. Bueno, aquí veo el cielo de las islas. A ver, parece despejado. Ahora parece despejado. Si se levantaron esta mañana y vieron el cielo despejado, dijeron, qué día más bonito. Lo que pasa es que se va a ir cubriendo a medida que avance la jornada, porque en estos días que estamos teniendo sin viento, lo que está pasando es que tenemos primeras y últimas horas despejadas y durante el mediodía se cubre, como por ejemplo estamos viendo en puntos del interior de Tenerife o de la isla de La Palma, donde cayeron algunas gotas, algún chubasquito en Tijarafe, en El Hierro y también en parte del nordeste de la isla de Gran Canaria. A priori despejado, pero sí con nubes de evolución. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Lo vamos a ver en el modelo de Meteorred. Bueno, a priori lo que vamos a tener es lo mismo que hemos tenido hasta ahora, poco viento. Fíjate en esa dana que va a volver a afectar a la península viniendo por el norte, se va a situar al oeste de la geografía peninsular, al oeste de Portugal, ahí la vemos girando, en sentido contrario a las aguas del reloj. Algo de aire frío nos puede llegar a las capas altas de la atmósfera en la isla de La Palma, pero sin mayores consecuencias. Las temperaturas sin cambios, podrían subir las mínimas porque hay nubosidad. ¿Qué pasa? Que los modelos están marcando bastante precipitación para dentro de las islas. Vamos a ver el siguiente modelo de precipitación, pero es que están sobreestimando lo que puede suceder. Fíjate, la nubosidad con la humedad están haciendo que los modelos de precipitación marquen cantidades importantes en las islas. Fíjate, en puntos del interior, por ejemplo, de Tenerife, 55 litros por metro cuadrado. Esto no se está cumpliendo. Es que hay una probabilidad del 30% de que se cumple. Lo que está pasando es que la humedad no está siendo suficiente. A priori parece que mañana esa humedad podría aumentar. Ya veremos si se cumplen estos registros. De tal modo que hemos puesto en el mapa, pues mira, advirtiendo de que esa probabilidad, que es poca, porque es del 30%, podría llegar, pues bueno, en el sur de La Palma, en el sur de Tenerife y en el sur de Gran Canaria, probabilidad de chubascos puntuales y ocasionales. De resto, poco viento, temperatura sin cambio y la situación marítima estable. Bueno, pues estupendamente, ¿no? Pues claro que sí, ese agua nos viene muy bien para las papas, como digo. Oye, que vamos a seguir con las elecciones, Emilia, porque seguimos conociendo, ustedes lo saben, a los aspirantes a los ayuntamientos de las capitales de las islas que van a concurrir el próximo domingo, 28 de mayo. Hoy nos fijamos en las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué quieres ser alcalde? Bueno, quiero ser alcalde porque quiero terminar una hoja de ruta, un proyecto muy definido para Santa Cruz, con cosas que hay que terminar a corto plazo, fundamentalmente en los barrios y pueblos de nuestro municipio, con cosas que hay que terminar a medio plazo, que tienen que ver con el mundo de la cultura o que tienen que ver con el mundo del patrimonio histórico o el deporte, y con cosas que hay que iniciar para dejarlas enmarcadas a largo plazo, como por ejemplo el desmantelamiento de la refinería de petróleos para construir una gran ciudad sostenible. ¿Qué es lo primero que haría? Bueno, lo primero que haré será reunirme con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, para revertir esas políticas que el Gobierno y el Cabildo han implantado, perjudicando de manera notable a Santa Cruz de Tenerife. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Sin duda, uno de los mayores problemas que tienen las capitales de provincia en toda España son la vivienda. Nosotros tenemos una política claramente definida a construir viviendas. En estos momentos tenemos en marcha 381 viviendas, hemos adjudicado y están ocupadas ya 44 viviendas y además tenemos proyectos para que en el siguiente mandato se puedan poner en marcha otras 400 viviendas, y esas viviendas además con precios de alquiler social. Ante posibles pactos, ¿tiene alguna línea roja?
Bueno, todo el mundo sabe cuál es mi planteamiento para la ciudad. Soy una persona que da certidumbre, soy una persona moderada, soy una persona que intenta siempre sumar y estar, y francamente no me veo gobernando con el Partido Socialista y con Unidas Podemos. ¿Por qué quieres ser alcaldesa? Yo nací y crecí en esta ciudad, es la ciudad de mis padres, es la ciudad de mi hijo, y estoy convencida de que nos merecemos algo mejor. Esa ciudad vibrante, limpia, viva, de hace no tanto tiempo, quiero que sea la que disfrute mi hijo. Esa ciudad accesible para todos es la que quiero que disfruten mis abuelos. Y estoy convencida de que puedo hacer lo posible. Tengo proyecto que no es mío, que está construido junto a miles de personas que se han acercado en estos años. Tengo equipo y, por supuesto, tengo la tenacidad, las ganas y la capacidad para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo primero que haría? La primera cosa es reunirme con la empresa de limpieza que tiene contratado el Ayuntamiento de Santa Cruz. Así no vamos a seguir. Es imprescindible que cumpla. Se paga por un servicio que debe ser de calidad. Y por supuesto hay muchas propuestas nuestras que llevan su tiempo y por tanto hay que empezar desde el primer día. Para construir los aparcamientos en los barrios de Salud, Duji, Salamanca, que necesitan, que piden en OFRA los ciudadanos, hay que empezar a ver proyectos desde el primer día, porque no hay ni un papel. Para construir vivienda pública también hay que hacerlo desde el primer día. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Que los chicharreros recuperen la calle y por tanto tenemos que hacer espacios de calidad, que se quieran quedar, sombras, que tengan elementos divertidos, que sea una ciudad viva y que la gente no tenga que irse a otros municipios para disfrutar del deporte o del ocio, que nuestros jóvenes no tengan que irse. ¿Ante posibles pactos tiene alguna línea roja? Con los que oferten cambio. ¿Por qué quiere ser alcalde? Pues yo aspiro a ser alcalde o a la alcaldía de Santa Cruz porque estoy absolutamente convencido de que Santa Cruz es un municipio que tiene un gran potencial en materia de vivienda, de asuntos sociales y de accesibilidad que no se ha desarrollado, porque Santa Cruz tiene muchos barrios que no han tenido nunca alcalde y que carecen de infraestructuras básicas de saneamiento, de accesibilidad, porque en Santa Cruz la alcaldía muchas veces se ha entendido como la oficina de 4 adinerados que hacen negocios, pues por ejemplo prestando un pésimo servicio de limpieza. Y también aspiro a ser alcalde porque en este mandato yo soy quien ha puesto la denuncia por el segundo caso de presunta corrupción más importante de la historia de Santa Cruz, por la gestión privatizada del agua, con 5 personas imputadas, mientras el alcalde actual lo que hacía era pactar con esa empresa que pudiera obtener unos beneficios del recibo del agua de hasta 8 millones de euros al año. Yo creo que Santa Cruz necesita un alcalde que no tenga vínculos con el poder económico local, que no sea un empleado del poder económico local, y creo que ese papel lo represento yo mejor que nadie. ¿Qué es lo primero que haría? Pues yo creo que Santa Cruz, más que medidas estrellas, necesita abordar toda la problemática que tiene en materia de limpieza, accesibilidad, un urbanismo que no dependa de, por ejemplo, la expansión de CEPSA, sino que se plantee con intereses de la ciudadanía. En materia de vivienda, nosotros ahí planteamos 200 viviendas para jóvenes. En materia de escuelas infantiles, creo que hay mucho que hacer para que la ciudad funcione bien. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Pues la medida más importante que planteamos es precisamente la construcción de 200 viviendas para gente joven. Esa sería la que tendría mayor peso económico en sí misma. ¿Ante posibles pactos tiene alguna línea roja? Pactaríamos con quien estuviera de acuerdo con una parte razonable de nuestro programa y yo creo que eso al final lo dice todo. ¿Por qué quiere ser alcalde? Bueno, pues quiero ser alcalde para darle un nuevo impulso a la ciudad. Yo no vengo a enfrentarme contra nadie, ni vengo a hablar mal del pasado. Quiero poner en valor las cosas que se han hecho buenas en Santa Cruz, pero darle el impulso que necesita esta ciudad para tener una ciudad más limpia, más segura, donde haya más vivienda y donde se pueda vivir con mucha calidad de vida. ¿Qué es lo primero que haría? Pues sentar al Gobierno de Canarias para analizar sus incumplimientos con Santa Cruz. Me preocupa mucho la situación del balneario, es un edificio a recuperar. Me preocupa mucho la situación de un colegio de educación especial como el Hermano Pedro, que está apuntalado. Y me preocupan los incumplimientos en materia de plazas sociosanitarias, que no se hace una en Santa Cruz desde
la creación del WhatsApp, imagínense ustedes, y por ejemplo también los incumplimientos en materia de movilidad y carretera. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Bueno, mi medida estrella sin duda es apoyar a los emprendedores, a todas esas personas que quieren hacer un negocio en Santa Cruz. Yo no quiero que se escape una gota de talento y para eso van a encontrar un alcalde que les va a ofrecer un cheque emprendedor para cubrir gastos en ese inicio de negocios en Santa Cruz de Tenerife. Ante posibles pactos, ¿tiene alguna línea roja? Bueno, mi pacto es con los ciudadanos de Santa Cruz. Mis líneas rojas es no pactar con la izquierda, lo tengo clarísimo. Ahora, soy el único candidato con posibilidades de ser alcalde que no hace doblete a ninguna otra administración. En ese sentido, le pido a Patricia Hernández y al señor Bermúdez que firmen un documento de permanencia en este salón de plenos, porque Santa Cruz necesita dedicación, 7 días a la semana, 24 horas. ¿Por qué quiere ser alcalde? Bueno, porque Santa Cruz ha quedado atrás durante décadas de inmovilismo, sus dirigentes actúan como realmente si Santa Cruz fuera un pueblo y hay problemas que se han cronificado como la limpieza, la seguridad y otros muchos. Por eso nosotros queremos que Santa Cruz recupere todo su esplendor y para eso tenemos un programa y un equipo cualificado para poder conseguir que Santa Cruz vuelva a ser la gran capital que era. ¿Qué es lo primero que haría? Bueno, lo primero es actuar sobre los problemas más crónicos que tiene Santa Cruz, que como decía, son la limpieza y la seguridad. Son dos problemas que todos los ciudadanos de Santa Cruz están constantemente diciendo que son los grandes problemas. Hay que trabajar muchísimo en este aspecto. Los policías que tenemos ahora son insuficientes, los pobres ya no pueden más, los operarios de limpieza intentan hacer todo lo que pueden, pero los medios son insuficientes. Por tanto, hay que abordar urgentemente estos dos problemas crónicos. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Bueno, hay muchas, pero yo creo que hay dos que son fundamentales, la movilidad y el acercar Santa Cruz al mar. Tenemos un programa muy importante con nuestro equipo preparado para poder acercar Santa Cruz al mar, que es algo que se lleva hablando durante décadas, pero que al final no fructifica. Son 21 kilómetros de costa que hay que ir adecuando poco a poco, pero hay muchísimas tareas que hay que empezar ya para conseguir que Santa Cruz no esté de espaldas al mar. Ante posibles pactos, ¿tiene alguna línea roja? Bueno, nuestra única línea roja es el programa electoral que tenemos. Con cualquier formación política que cumpla nuestro programa, la gran parte de nuestro programa, no habría ningún problema a pactar. Como digo, no hay líneas rojas, la única línea roja es nuestro programa para Santa Cruz. Y hoy queremos terminar nuestro programa recordando a alguien que se acaba de ir, Tina Turner, la cantante estadounidense que ha fallecido en su casa de Suiza a los 83 años. Desde el momento que se supo de su fallecimiento, cientos de personas la han homenajeado en todo el mundo. En su casa de Suiza le han dejado flores, lo mismo ha ocurrido en el Festival de Cannes o la estrella que tiene en el Paseo de la Fama de Los Ángeles. Fue una estrella de la música, también una luchadora en su vida personal. Con su música nos despedimos hoy de la que fue simplemente la mejor. Hasta mañana.